¿Qué tal? ¿Cómo están con nosotros, señores? Bienvenidos en el Camino del Señor. Nos da mucho gusto saludarlos como siempre y esperamos que se quede con nosotros durante esta emisión para platicar largo y tendido de una comunidad más que se encuentra en el Camino del Señor. Edgar Zúñiga, servidor Carlos Yeme, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Edgar. Así es, Carlos, muy buenas tardes, días, noches, donde te encuentres y pues bueno, nos da un placer enorme en poder recibirlos y sobre todo estar aquí junto con Fray Jorge Camarena Reina, para que no batalles. Jorge Raimundo Camarena Reina. Agradecemos. Agradecemos a todas las personas que nos siguen. Nos han mandado saludos desde Culiacán y nos llena de mucha alegría. Desde Querétaro, desde León. Más adelante vamos a entrar en detalles con algunas recomendaciones. La recomendación va a venir desde una de nuestras suscriptoras desde León, Guanajuato, más adelante. Entonces, todo esto y más. Comenzamos. En el Camino del Señor. Le pedimos a nuestro invitado, por supuesto, me parece excelente, nos encomendemos al Espíritu Santo para que nos vaya bien en este programa. Muy bien. Ven, Espíritu Santo, y envíanos el fuego de tu amor, para que siempre podamos nosotros seguir en el camino del Señor y siempre podamos cumplir con la voluntad, amando a Dios y amando a nuestro prójimo como Él nos enseñó. Y vamos a hacer el Padre Nuestro y el Ave María para iniciar este segmento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí estamos, así que vamos a empezar platicando rápidamente este lugar que además muchos de ustedes seguramente conocen. Estamos ubicados en la zona este de la ciudad de Tijuana, en las instalaciones de Monte María, en donde se transmiten contenidos de corte religioso, católico, a muchas partes del mundo. Se producen programas tanto en video como en audio y se ha convertido en algo muy normal decir Monte María, radio o televisión. Y parte importante de esto es precisamente la participación de los misioneros, servidores de Misioneros de Jesús y de María para la realización de este gran proyecto de comunicación. Fray, ¿cuándo empiezan los Misioneros de Jesús y de María? Misioneros de Jesús y de María como tal inician el 21 de noviembre de 1993, fiesta de Jesucristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, pues ya para iniciar el Adviento. Por eso también, pues como fecha fundacional, nosotros no tomamos el 21 como tal, sino más bien la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque también, pues, el emblema de los Misioneros de Jesús y de María, pues, es la M superior de nuestro emblema, que trata de ser la corona de Jesús y de María, con nuestras acciones y con nuestro servicio. Ahí es donde inicia como tal Misioneros de Jesús y de María, pero, pues, la inspiración viene desde mucho tiempo antes, desde una necesidad que la misma iglesia tiene de una evangelización, ya que primeramente pues el Papa Pablo VI en los sínodos de los obispos, uno de los primeros, trata sobre la evangelización, que era el preguntarse cómo tenemos que evangelizar, qué es lo que tenemos que evangelizar, y por eso empieza a surgir este documento que va a ser uno de los primeros documentos postsinodales, que es Evangelii Nunciandi, el Evangelio, el anuncio del Evangelio. Y es aquí donde después el Papa San Juan Pablo II, una de sus labores o una de sus preocupaciones también es la evangelización. De hecho, en muchos momentos él habla de la necesidad de una nueva evangelización para el tiempo de ahora.
Y es ahí donde en la tercera conferencia del episcopado latinoamericano que se da en Puebla en el año 79. El famoso CELAM, ¿no? Exacto, el famoso CELAM, que pues, bueno, ahorita vamos en el quinto, pero en el tercero, que se da en Puebla, también haciendo o más bien este eco acerca de lo que la iglesia está preguntándose de la evangelización, pues prácticamente el CELAM habla de cómo se tiene que evangelizar, pues ahora sí que América Latina, partiendo desde la evangelización que trajeron los españoles para dar a conocer a Cristo en estas tierras. Y es ahí donde surge también esta frase del Papa San Juan Pablo II. Se necesita una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Esto pues todavía en el 79, siendo seminarista, Padre Rayito, nuestro fundador, pues empieza a hacer un eco. Ya como sacerdote mercedario, de donde pertenecía, precisamente trata de llevar este método a las calles, primeramente allá en Ciudad de México, con un pequeño programa que se llamaba Jesús Canción de Amor. Que era... interrumpo tantito, Fred. Claro que sí. A ti que te gusta tanto la música y que cantas a nuestro Señor, el método de evangelización que utilizaba el Padre Rayito era extraordinario. Platícanos más, Fred. Sí, era precisamente salir y pues, se contrataba pues una camioncito de plataforma, se le ponían sus bocinitas y pues invitaba a distintos coros o ministerios musicales para que se hiciera un pequeño concierto, pero también con evangelización. Y era ahí precisamente donde se empezaba a captar. Después, pues la necesidad de que pues los laicos a veces que tienen sus propios compromisos, y entonces se ve la necesidad de iniciar una comunidad, primeramente de laicos comprometidos, que se va a llamar Pan y Vino. Pero pues también, a fin de cuentas, pues las responsabilidades de la familia, del trabajo, pues impiden que se den 100% a el trabajo de la evangelización. Y es aquí donde pues surge la necesidad de tener personas consagradas totalmente a Dios para que se pueda llevar este trabajo de la evangelización. Y es cuando surgen Misioneros de Jesús y de María con esta labor de, sí, la predicación, pero como se dice coloquialmente, ¿qué podemos predicar si no estamos orando? Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso no solamente tenemos como carisma la predicación, sino también la oración. Y es ahí, tenemos que nutrirnos de nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, como ahora en palabras del Papa Francisco, nos podemos volver burócratas. Solamente hablar de Cristo, pero no tener una relación con Cristo. Y es ahí donde pues no podemos orar si no predicamos. Como también dice mucho Padre Rayito, tenemos que ser para hacer. Tenemos que ser en Cristo para ser en Cristo. Y tenemos que estar en esa unidad con Cristo para llevarlo a las personas. Y parece mentira, pero estamos hablando ya de 22 años. En radio sí. De trabajo en radio. Sí. ¿Y de la congregación? Estamos por cumplir los 30. Se dice fácil, pero es muchísimo empeño, mucho trabajo, tiempo, sacrificios, es un montón de cosas. ¿Cuántas personas, cuántos sacrificios? Qué difícil es tener una labor tan ardua y todavía seguir de pie. Y eso es muy, muy, muy laudable hacia todas las personas que en su momento participaron y pues que ahora tal vez puedan o no puedan ver los frutos, ¿no? Porque tal vez algunos ya estén en la compañía del Señor, pero qué bueno que es la forma que podemos trascender evangelizando, porque ahí se queda todo. Bueno, ahorita ya se queda todo, antes los programas se borraban, ¿no? Pero ahorita ya se queda todo en cuestión de redes sociales e internet, ya se queda todo. Y qué padre, un gusto enorme, Fray, que nos haya recibido el día de hoy. Fray Camarena Reina, Fray Jorge Raimundo Camarena Fray Jorge, el rector actual de la congregación. Así que nosotros, bueno, yo al menos convivo mucho con su hermano. Un saludo a Fray Jesús Armando Camarena Reina, que es nuestro sacerdote en la comunidad
donde San Antonio de Padua. Pertenezco en San Antonio de Padua. Y pues nos ha contado muchas anécdotas de cómo todos ustedes han formado parte de cimientos, han formado parte en la labor de comunicativa, haciendo programas, grabando. Es algo bien interesante y todavía llevando una vida religiosa, como nos decían los misioneros, de la adoración perpetua. O sea, no solamente pues es estar con el Señor, sino también servirle al Señor en muchas maneras. Y esas maneras es pues con las manitas, con el sudor de tu frente, día a día, y una ardua labor. Platícanos un poquito, para los amigos que nos están haciendo el favor de seguirnos. Es una de las preguntas primordiales cuando se habla de una orden religiosa. ¿Cuál es la espiritualidad de ustedes? La espiritualidad, para entenderla de una forma sencilla, es como un diamante. Un diamante así de los perfectos tiene 57 caras. La espiritualidad es tomar una cara de Cristo, que sería el diamante, y seguirlo. Por eso nuestra espiritualidad son dos: es seguir o imitar a Jesucristo, adorador del Padre, junto con María a los pies de Jesús, y seguir o imitar a Jesús, evangelio del Padre, que es precisamente la oración y la predicación, que es lo que se traduce la espiritualidad al carisma. La espiritualidad es lo que nos va a unir a Cristo de una manera especial, y el carisma se traduce en el servicio que tenemos que dar a la iglesia. Entonces, por eso, nuestra espiritualidad: seguir o imitar a Jesús, adorador del Padre; seguir o imitar a Jesús, evangelio del Padre, que se traduce en la oración y la predicación. Y pues bueno, la predicación desde todas sus formas. Un tantito platicando antes, pues cómo se va llevando esto, pues desde la predicación uno a uno, de que a veces llega la gente y te empieza a platicar, y ya le empiezas a evangelizar a veces. También desde la predicación en la Santa Misa, lo que son las homilías, los eventos masivos, que también Montemaría como tal hizo 2 eventos, uno en el Toreo, uno en el Alamar, que eran sanación de la familia, que pues implicaba mucho trabajo. Y pues bueno, también de esa forma en eventos también, pues tanto a Padre Jorge Eduardo Zárraga como a Padre Rayito, que los han invitado a muchísimos eventos, tanto en distintas partes de México como en Estados Unidos, y es ahí la predicación. Ahora, pues gracias a Dios, y hace 21 años que iniciábamos precisamente con lo que es ya fuertemente a través de los medios de comunicación. ¿Sabías, mi querido Edgar, que todo empezó con un pequeño espacio en la estación 1420, que en aquel entonces era la rancherita del Cuadrante, si no me equivoco, o algo así? No, ya era Radio Mexicana. Ya era Radio Mexicana, en donde por cierto trabajamos. Saludos al buen Julio y a toda la gente que trabajó en esta estación de radio durante muchos años. Y empezó todo como una pequeña oportunidad, una ventanita que el Señor puso por ahí y que fue aprovechada a la perfección. Sí, precisamente pues un sacerdote, ahorita no recuerdo el nombre, que tenía un pequeño programa en la 1420. Y pues... la 1420, para los que nos están viendo fuera de la zona Baja California de Tijuana, la 1420 es una estación local en Tijuana, Baja California, ¿sí?, que durante muchos años fue la rancherita del Cuadrante, que después cambió a Radio Mexicana, que era más un servicio de radio hablada y noticias, y en donde se transmitían los partidos de los Padres San Diego de las Grandes Ligas durante muchos años. Sí, y ya de ahí pues se da esta oportunidad porque este sacerdote iba a salir de vacaciones, y en ese momento se iba a empezar, allá en el 2001, la primera marcha por la vida, pues a raíz pues de lo que se estaba tratando de implantar en México, que era el aborto. Entonces la iglesia reacciona pues haciendo una marcha por la vida en cada una de las diócesis, y aquí en Tijuana pues se planeó, y pues la forma de promocionarla fue a través de la radio. Y pues bueno, a Padre Rayito le toca pues ahora sí que hacer esta promoción de la marcha por la vida. De ahí pues Julio Rodríguez, que era locutor de la 1420, pues con ese espacio que tienen por ley, tener un espacio en radio, lo renta y se hacen los primeros programas, que era
un programa los sábados de 11 a 12 de la noche que era Velad y Orad, la hora del amor. De usted los horarios. Y ya después el domingo, si mal no recuerdo, era a las 6 de la tarde, que era el espacio para la Santa Misa, que pues eran los 2 primeros programas. Ya se estuvo ahí desde 2001 a 2003, que había un grupo de hermanos cristianos no católicos que tenían de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y es ahí donde pues nosotros, o más bien nos lo ofrecen los administradores de la estación, y nosotros pues con ese pues ahora sí que energía pues entramos, pero también costó. Se aventaron, sí, vámonos, con el Señor nos ayude. ¡Pum! Sí, pues cómo inició esto para pagarlo, porque pues sí, no es nada barato. Pues salir a las calles a botear, y tuvimos que sacarle el permiso ante el gobierno para poder estar en los cruceros, en la línea, y pues ahí con el botecito para que ayudaran. Y pues bueno, primeramente con una asociación civil, para que por la asociación religiosa no hubiera tanto problema, y se creó una asociación civil que era Amigos en Favor de la Familia, que pues fue uno de los primeros eslogan de Montemaría Radio. Y ya de ahí, pues, fue el ir, pues, aventándonos. Ya después, en el 2004, un año después, para el Domingo de la Misericordia, nos ofrecen también que podamos cubrir algunos horarios en una estación local de San Diego, que es ya no de radio, sino de televisión, el canal 61. Y es donde también pues incursionamos en lo que era la televisión. En ese momento pues los que les tocaba propiamente todo era Padre Rayito, Madre Arely y Padre Jorge. Y pues era de irse todos los días a San Diego a las instalaciones. Y ya después pues poco a poco pues empezamos con los aparatos y hacerse de su equipito. Sí, y pues bueno, ya de ahí ciertamente no tenemos el mejor equipo, tenemos lo básico, pero como siempre se ha dicho, no importa tanto la calidad del equipo, sino la calidad del mensaje. Y totalmente. Es lo que tenemos que buscar. Y nomás así como para saber, ¿tienen un estimado de cuántas horas al aire han estado? ¿Cuánta gente lo sigue? ¿Tienen algo así? Realmente no. Pero sí le digo algo, yo lo tengo en un sistema de televisión por streaming. Antes lo tenía en un sistema de televisión satelital. Sí. O sea, si usted piensa que Montemaría se quedó en chiquito, no, es una cosa enorme que puedes ver en muchísimas partes de México y del mundo, ¿no? Sí, y bueno, pues también empezamos a incursionar en redes sociales, las transmisiones en Facebook, en YouTube. Que pues bueno, antes de que viniera la pandemia, y ya fue donde la iglesia también vio la necesidad, y pues gracias a Dios. ¿Qué piensa de esto, Efraín? Esta necesidad de entrar en redes sociales. Pues es algo que podríamos decir, la iglesia se estaba quedando atrás, y con el pensamiento del Papa de ir a las periferias, pero podríamos decir, ahora, sinceramente, la iglesia está también en las periferias. Pastores con piel de que huelen a oveja, ¿no? Con olor a oveja. Pero podemos decir, ahora bien o mal, la iglesia también está en las periferias. No estamos tan lejos de ningún lugar, de por lo menos una capilla donde posiblemente no se celebre todos los días, pero el domingo está la misa. Y entonces, ¿cuál era la verdadera periferia? Los medios de comunicación, en donde lamentablemente pues a veces por miedo no queremos entrar, y es donde se da esta bendición, por llamarlo así, de la pandemia, en donde la iglesia tiene que reaccionar. Se cierran los templos, algunas veces se le dice, ay, pero ¿por qué cerraron la iglesia? Bueno, porque también el gobierno nos obligó. No fue así como que, ay, pues sí, vamos a cerrar la iglesia y no vamos a trabajar, no. Sino es esa necesidad, y esa necesidad de cómo vamos a atender ahora a las personas.
y sobre todo con la celebración de la Santa Misa, que todos los días, prácticamente en todas las parroquias, por lo menos de la arquidiócesis, se transmitió la misa. Y de en ese tiempo, parroquias. Sí, en ese tiempo, podríamos decir, yo era el encargado de la parroquia en donde presto mis servicios de rezar el rosario, y lo rezaba todos los días a las 5 de la tarde, y ya yo cortaba la transmisión porque pues también en ese momento pues no podíamos estar así como que tan juntos. Entonces yo lo transmitía desde aquí, desde Montemaría. Entonces cortaba transmisión y empezaba en ese momento el párroco, padre Mario Heredia, con la celebración de la Santa Misa. Entonces, y saludos, ¿no, Fray? A todos a todos los sacerdotes que durante esa época difícil de la pandemia, se me viene a la mente el padre Jorge Chegoyen, se me viene a la mente muchos sacerdotes que no faltaron a ese compromiso. ¿sí? El rosario y la Santa Misa, ya sea obviamente los domingos, pero en horarios y días diferentes para no dejarnos en la palabra, ¿no? Sí, es precisamente esa periferia que gracias a la pandemia se está rompiendo. Algunos ciertamente con miedo de que es que se va a quedar grabado lo que digo, pero pues bueno, a fin de cuentas, si somos fieles a la palabra, pues no tiene que haber ese miedo. ¿A ti te da miedo que se quede lo grabado o qué? A mí me da miedo más otras cosas, Carlitos. Como por ejemplo que no podamos ir a una pequeña pausa. Es correcto. Estamos en el camino del Señor. Volvemos. ¿Necesitas dinero? ¿Te hace falta un auto? ¿Estás sin empleo? En eso nosotros no te podemos ayudar. Pero de lo que tenemos te damos. Amor de Dios. Tienes una cita con el amor. Escucha, ve, siente. Montemaría y descubre el amor de Dios. Montemaría, radio, televisión e internet. La voz del amor. Dios es amor y te ama. Ábrele tu corazón. Esta es tu opción. Montemaría, radio y televisión. Dios es amor. Esta es tu opción. Montemaría, radio y televisión. Dios es amor. Él te ama. Dios es amor. Es tu opción. Dios es amor. Él te ama. Dios es amor. Otra vez se fue la luz. Prende tu vida y verás qué bella luz es la que te dio. Enciende la luz en tu vida. Escucha la palabra de Dios. Montemaría Radio y Televisión. Aliméntala con su espíritu. Regresamos en el camino del Señor. Nos da muchísimo gusto seguir platicando con todos ustedes y a ver si ya se lo aprendió. Con él, Fray Jorge Raimundo Camarena Reina. Muy bien. Desde Montemaría. Claro que sí. Y así es como en muy pocas palabras el Padre nos indicó, nos alumbró que con un pedacito basta para poder crear grandes cosas. Así se creó Montemaría, con un espacio que en un momento se los dieron y ahora, bueno, pues gracias a Dios, el camino es largo para ellos y lo que falta. Bueno, mencionabas el de fe, y me acordé del granito de mostaza. O sea, poquitita fe, así puede mover una montaña, ¿no? Sí. Por citar solamente. Y un pequeño espacio en radio bien aprovechado se convirtió en una orden religiosa y en una gran comunidad de producción multimedia católica, ¿no? Sí. Bueno, más bien aquí se convirtió en una comunidad religiosa. Ya estaba, nada más que tomamos un Tuvo nuevo una vía, ¿no? impulso. Sí, claro.
Se encaminaron en el Señor. Que fueron por el camino del Señor. Pero la pregunta aquí es ¿qué se encuentra el creyente que ve por primera vez o escucha por primera vez un programa de Montemaría? Lo primero que vamos a encontrar es el eslogan de Montemaría: Dios es amor y te ama. No hay otra predicación. Si vemos a la predicación de Cristo en el Evangelio, ¿qué es? Dios es tu Padre, Dios te ama, y pues porque Dios te ama, pues tienes que cambiar, que viene precisamente en esas parábolas del trigo y la cizaña. Tenemos que dejarse de ser cizaña para ser trigo. La parábola de los pescadores que tienen que ir seleccionando los buenos pescados de los malos pescados. Y es ahí donde lo que el Señor nos enseña es a ser buenos seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo es el ser humano perfecto. Y entre más cristianos, más humanos. Y entre más humanos, más cristianos. ¿Por qué? Porque también la respuesta del ser humano, como lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el hombre tiene necesidad de Dios. Y es ahí donde tiene que ir buscando precisamente ese encuentro con Dios. Es ahí donde, por ejemplo, ahora que se habla mucho de los pueblos originarios, sus dioses, ¿por qué? Porque siempre necesitamos de algo superior. Y podríamos decir, oiga padre, pero por ejemplo, religiones que no tienen dioses, religiones ateas, por ejemplo el budismo, pero ellos también tienen la necesidad de trascender, que es llegar al nirvana. El famoso nirvana, ¿no? Que es la iluminación total, en donde... No el grupo, ¿verdad? No el grupo. Que de ahí pues buscan, pero pues ellos por otros lados. Es precisamente el llegar a esa iluminación para decir, bueno, me voy a fundir con el neti neti, que significa nada nada. Entonces me voy a fundir con la nada. Todo, ¿no? Que un filósofo alemán, Martin Heidegger, le estudia la filosofía oriental. Y pues él tiene un texto que es Ser y Tiempo, que dice que el hombre es un ser para la nada. Pero no lo entendieron porque cuando escribe esta obra, él está muy metido en la filosofía oriental, en donde, como lo dice el mismo Martin Heidegger, la nada nunca es nada, pero tampoco es algo. Es lo que los griegos llaman la usía, que es el ser. Y es ahí donde, pues, por ejemplo, la Iglesia utiliza mucho la filosofía tanto de Aristóteles como de Platón. Los franciscanos toman más la línea platónica agustiniana, y pues el resto de la Iglesia toma la faceta aristotélico-tomista, pero pues las dos se complementan, las dos se explican, y por eso dos grandes exponentes de toda la teología católica, Santo Tomás y San Agustín. Y es ahí donde tanto Santo Tomás como San Agustín hablaron de todo. Y por eso podemos decir, la teología católica ya no tenemos que inventar nada, ya está. Tenemos que actualizarla a los lenguajes de hoy. ¿Por qué? Porque pues algo que le escuché a un sacerdote franciscano, el padre Flavio, que decía, hoy la iglesia necesita formación. Porque lamentablemente muchas veces nos quedamos solamente con lo que aprendimos en el catecismo. Y podríamos preguntar, ¿y qué nos acordamos del catecismo? Y ahora se hizo un cambio. Y hay de catecismo básico que nos lo enseñan cuando vamos a hacer nuestra primera comunión, a conocer verdaderamente el catecismo de la Iglesia Católica, que es una cosa completamente diferente. Sí, y es que aquí realmente el catecismo básico tiene que llamarse querigma, que es el primer anuncio. Y luego viene la catequesis, que es, ya escuchaste el primer anuncio, ahora profundiza en ese anuncio. Pero lamentablemente nos quedamos con solamente lo que me dieron en el catecismo parroquial para que hiciera mi primera comunión, y ya no nos formamos. Y lamentablemente se nos acaba la puerta y pensamos que hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. Y a lo mejor nos volvemos a parar en la iglesia, que feo se oye, pero así es, hasta el día que tenemos la necesidad de casarnos, ¿no? En donde te van a decir, ¿ya te confirmaste? No. Ya, ¿cómo te quieres casar si no estás ni confirmado? Y te metes en el literario problema que eres católico porque vas a misa una vez cada 20 días o cada 3 meses,
Y nunca le pusiste atención a tu fe, ¿no? Sí, y es que aquí lamentablemente lo que hoy podemos descubrir, tenemos una fe de fiestas. Y ¿cómo se dice? No es, voy a llevar a bautizar a mi hijo, no, ya le toca el bautismo. Ya crece, está en los 8 años, ya le toca la primera comunión. Pero ya le toca, no es de que lo voy a llevar para que aprenda, no, ya le toca. Y luego en caso de las mujeres, los 15 años, ya le tocan los 15 años. Y luego ya le toca la boda y ya le toca que lo llevemos porque lo vamos a enterrar. Y es lamentable, ¿por qué? Porque perdemos tanto. Y aunque vayamos todos los domingos a misa, pero si no hay esa profundización en la fe, ¿cuántas veces, como dice San Pablo, somos oyentes olvidadizos? Vamos para callar mi conciencia, voy porque tengo que ir a misa. Para cumplir. Porque me nace. Cuando me nace es verdaderamente cuando tengo esa hambre de Dios. Pero lamentablemente hoy casi no nace. O cuando tengo la terrible necesidad de que voy a pedir un milagro. Exacto. Y pensamos que pues eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pues espérame, amigo, pues tú cuando viniste, ¿no? Sí, y aquí es donde, por ejemplo, yo lo he dicho en muchas homilías y también lo he dicho en algún que otro programa. A mí 2 misas que no me gusta celebrar. Misas de 15 años y misas de difuntos. ¿Por qué? Porque pues son personas que parece que ni por accidente han entrado en una iglesia. Y a un sacristán en una parroquia en la que estuve decía, padre, una misa muda. Y la primera vez así, ¿cómo que misa? Sí, padre, pues ve, nadie le contestó. Y sí, lamentablemente. Y también me tocó una vez una experiencia que me dio más pena a mí que a los familiares. Estaba en una misa exequial y los familiares peleándose por la herencia ahí en plena misa. Así que, como se dice coloquialmente, le di el aterrizaje guajolotero a la homilía y terminé la misa, porque me dio tanta pena que sí, como que se están peleando ya por la herencia y apenas está aquí el familiar difunto. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque no vemos la necesidad de Dios. Hoy vemos la necesidad del trabajo, de la diversión, del encuentro familiar. Y cuántas veces van y dicen, oiga padre, es que no fui a misa porque vinieron mis familiares. Y yo siempre digo, entonces estás diciendo, mis familiares son más importantes que Dios. Oiga padre, ¿cuál era el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas, ¿sí? Las cosas, incluyendo la familia. Sí, de hecho me gusta mucho cómo viene en el Antiguo Testamento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y es ahí lo que lamentablemente a veces no entendemos. Y es muy fácil, ay, pues es que no fue a misa, ay, ya dentro de 8 días voy. ¿Y cuántas veces ahora en verano de que me voy a la playa, me voy de vacaciones, no importa, no fui a misa, no importa. Dios me perdona. Sí. Pues sí, pero no abuses, ¿no? Sí, y es ahí donde, ¿cómo nosotros vamos a conocer a Dios si no estamos de parte de Él? Una frase que ahora se ha vuelto a escuchar, pero que nació ya por los 70s. Dios sí, iglesia no. Pero ¿cómo vas a conocer a Dios si no tienes la vía para conocerlo? Es ahí, por ejemplo, regresando al sentido de la catequesis, podríamos preguntar, hoy los métodos de catequesis son muy buenos porque tratan de que el niño entienda una relación con Dios, pero lamentablemente pues ya no hay una solidez como antiguamente. Por ejemplo, yo creo, no sé ustedes, pero a mí todavía me tocó el catecismo de preguntas y respuestas. ¿El del librito? ¿Cómo no? Sí, ¿El del librito? Y pues ahí en Ciudad de México. Los dos son más jóvenes que yo. A mí sí me tocó, pero nunca, no me tocó preguntas y respuestas. Me tocó uno muy delgadito. Ese es el del librito. Sí, pero sí, así chiquito, así. Donde así, estaba la carita del niño. Ajá, y pues sí tenía como opción múltiples. ¿Será ese? Bueno, el del Padre Guerra, que es el de la carita, sí tiene preguntas y respuestas. Ya también tiene un texto así. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me tocó uno un poquito más apegado al de Ripalda, que lo editaba, no sé si lo sigue editando, pero lo editaba en su momento la Acción Católica Mexicana, que con su editorial que era el Grupo UNIR, y pues se editaba un catecismo, y pues era prácticamente casi el de Ripalda, quitándole muchas preguntas. El de Padre Ripalda tiene 320 preguntas, el que yo llevé tenía 180 preguntas, y era de aprendértelas. Y por ejemplo,
como se dice, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y, por ejemplo, la primera pregunta: ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? Y hasta puedo decir la respuesta como la de Semás: Dios nuestro Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Y es ahí, entonces, tenemos que descubrir. ¿Por qué? Porque ahora dicen, no, es que la pedagogía es ya que no se lo aprendan de memoria. Pero pues hoy, lamentablemente, y estudios que se han hecho, hoy el niño, ¿cuánto tiene de atención? 1 minuto. Hoy en redes sociales, acuérdense, una publicación, 3 segundos y la que sigue. Sí, por eso tiene 1 minuto, porque es lo que dura un video de TikTok. Terrible, ¿no? Y dicen, y por ejemplo, hacían la comparación de la música antigua con la música moderna. Hoy, ¿cuánto dura una canción? 2 minutos y es muy larga. Y antiguamente, pues, por ejemplo, algunas canciones de rock que tenían... Sí, sobre todo en la década de los 70. Motherfly, 17 minutos de canción. Te encontrabas canciones de 11, 12, 15 minutos, sí, exacto. Y se ponía uno, o simplemente la medida del CD, ya que estamos viejitos, ¿por qué tenía los 80 minutos? Porque sí tenías música para llenarlo. Porque estaba diseñado para la 9ª Sinfonía de Beethoven, que es de la más larga. Entonces era la medida de la 9ª Sinfonía. Entonces, escuchaba una sinfonía y precisamente pues, los 4 movimientos de la 9ª Sinfonía, la parte más conocida, el coro del 4º movimiento, que es precisamente, y es ahí donde hoy lamentablemente se está perdiendo. Hoy los niños tienen más conocimiento. ¿Se puede evangelizar? Bueno, sí se puede evangelizar en 1 minuto. Sí. Simplemente, como se lo escuché a un sacerdote colombiano que decía, podemos evangelizar en menos de 1 minuto simplemente diciendo, Dios te ama. Punto. 3 segundos. Y es ahí donde ahora todos tenemos redes sociales. En lugar de poner tanto meme, poner aunque sea, recuerda, Dios te ama. ¿Por qué nos da tanta pena a todos? Ahora le damos gracias al universo. Ahora le damos gracias universo. ¿Por qué nos da tanto miedo decir Dios? Porque siempre se ha visto la figura del creyente como el tontito, el menso, el que hay. Y es precisamente, y también la burla, algo que es de conocimiento popular. Alguien que va mucho a la iglesia, ay, es que ya eres una rata de sacristía, una cucaracha de iglesia. Mucho. Y es ahí donde, por pena, hemos dejado, pero es aquí donde tendríamos que recordar. Ni hace 100 años, apenas hasta el 26, vamos a tener los primeros 100 años de la Guerra Cristera, en donde la gente se levantó a defender su fe. Y ahí podemos ver hombres, mujeres y niños. Viva Cristo. Ahora para octubre que vamos a celebrar al niño de Zaguayo, San José Sánchez del Río, que se tiene que escapar de la casa de la mamá porque la mamá no lo deja ir a la Guerra Cristera y se escapa y se va a la casa de la tía. Nunca fue más fácil ganarse el Exacto. cielo. Y es la carta prácticamente de despedida, porque nunca ha sido tan barato ganar el cielo, morir para vivir. Y es lo que hoy nos falta. Hoy no queremos sufrir. Vivimos en una sociedad hedonista, en donde busco mi comodidad, busco lo que me agrada, busco mis placeres, pero no buscamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué es lo único que nos ofrece? Y lo podemos ver a lo largo del Evangelio. Lo que más dice que Cristo es, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Y ya que estamos en el tema del uso de los medios de comunicación, hay una serie que se llama The Chosen recientemente. ¿Cómo la podemos tomar? Podemos tomarla como cualquier película religiosa. Está basada en hechos bíblicos, pero no es tal cual como lo presentan. Por ejemplo, no he tenido el gusto de poder sentarme a ver la serie. He visto poquito, pero por ejemplo, una actitud de un Mateo como autista. Cuando Mateo es cobrador de impuestos, tiene que relacionarse, tiene que tener el control, entonces no checa.
Ciertamente, pues no es de inspiración católica, es de inspiración evangélica, pero sí tomaron algunos consejos de personas católicas para hacerla ecuménica. Entonces, como un acercamiento está bien, pero no hay que quedarnos ahí. No es seguir a la letra. Exacto. ¿Por qué? Porque si vemos el Evangelio y vemos la serie, pues no checa. Entonces es ahí donde también tenemos que aprender. Como dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no todo lo que diga Dios o Jesucristo es lo mejor. Simplemente, ¿cuál es el gancho de los lugares de lo que es la lectura de cartas y todo esto? La Virgencita de Guadalupe y San Juditas. ¿Y cuánta gente? Ay, padre, pero es que es bueno, tenían a la Virgencita. Sí, pero solamente como un gancho. Y también tenían adentro la Santa Muerte y otras cosas que no tienen nada de santo, ¿no? O sea, exacto. Y es ahí donde está, pero volvemos al punto, porque es todo esto, falta de formación, falta de conocer verdaderamente nuestra fe. Simplemente hoy en día que se ha hecho pues todo este boom de que si la iglesia esto, la iglesia lo otro, y es ¿por qué? Porque no conocemos. Simplemente cuántas veces hablamos de que, ay no, es que el Padrecito, y parece que tenemos más fe en el Padrecito que en Cristo. Por eso se lo escuché a un sacerdote que también sube sus homilías, no recuerdo, es venezolano él, y decía, es que yo no creo en los curas católicos. Y decía, no, es que yo no puedo creer en los curas católicos porque yo creo en Cristo. Y es lo que pasa. ¿Cuántas veces el Padrecito falla y se acabó mi fe? Me cambian el padre de parroquia y se acabó la comunidad parroquial. Ajá. Y es precisamente ¿por qué? Porque muchas veces nos centramos más en el Padrecito que en Cristo. Y así, ¿cuántas veces? No, es que el obispo, no, es que el Papa. Pues sí, pero el Papa tiene que llevarte a Cristo, pero el Papa no es el centro. El obispo tiene que llevarte a Cristo, pero no es el centro. El Padrecito tiene que llevarte a Cristo, pero no es el centro. Por eso, hasta como se habla de el Papa, es el sumo pontífice, o sea, el más grande de los puentes. Pero también nosotros como sacerdotes somos el puente entre Dios y el hombre. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Llevarlos a nosotros? No, eso es lo peor. Sino es más, llevarlos a Cristo. Como dice, y me encanta esa frase de San Juan Bautista, conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. O Gálatas. Hasta canto hay. Sí, o hasta Gálatas, cuando San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Ese también le canto. Y ese es, o sea que realmente... También le canto de ese. Sí, y realmente ese es la misión del cristiano. Antiguamente los padres de la iglesia, había quienes se saludaban. ¿Qué tan cristificado estás hoy? ¿Qué significa esto? ¿Qué tanto te pareces hoy a Cristo? Porque a veces nos parecemos. Decía en los cursos, en los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, ¿no? ¿Sí? Decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Y que te recomienda que cada vez que vayas a cometer una burrada o que vayas a hacer una decisión, sea cual fuere, digas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sí, es precisamente eso que pues nos lo han tomado mucho nuestros hermanos cristianos no católicos en Estados Unidos con sus pulseritas WWJD, What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Y si nosotros nos preguntáramos cada día, ¿qué haría Jesús? Otra cosa sería. Porque simplemente, como dijimos, hoy buscamos el placer, hoy buscamos la comodidad. ¿Y Jesús buscaría el placer o la comodidad? El otro día alguien me decía eso. No, pero es que a Jesús también le gustaba echarse unos tragos y Jesús también hacía fiestas. Digo, pues es que era un ser humano que también era divino, pero tenía las dos cosas, ¿no? Sí. ¿O qué querías que volara o cómo? No entiendo, ¿no? Sí, pues es como lo tenemos en la doctrina católica y es dogma de fe, que es Jesucristo es verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Claro. Y es ahí donde sí. Y también pues, tenemos que ver la cultura hasta el día de hoy. En Europa, como se dice coloquialmente, es más barato una botella de vino que una botella de agua. Y es ahí donde, pues también en el tiempo de Jesús, pues el vino era. Y es una costumbre de la zona, ¿no? Sí, mediterráneo, simplemente. Podemos decir un detalle.
aquí en nuestra ciudad de Tijuana es el paralelo 28, que es el mismo paralelo de Tierra Santa. Totalmente. Entonces, tenemos nosotros aquí cerquita el Valle de Guadalupe, una de las mejores zonas vinícolas con varios premios que ha habido ya de sus vinos. Delicioso. Igual los quesitos y todo. No, pues antes. Sí, no, y de igual manera, pues los grandes viñedos de Tierra Santa. Totalmente. Por eso el Señor inclusive habla de la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Por qué? Porque la gente conocía. ¿Por qué? Porque la gente estaba inmersa en ese mundo del vino. Cuando habla a vino nuevo, odres nuevos. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada. ¿Por qué? Porque conocían. Y es ahí donde, pues sí, podríamos decir, inclusive uno de los salmos dice, Dios da aceite que da brillo al rostro del hombre y vino que alegra su corazón. Aquí es donde tenemos que nosotros descubrir. Una cosa es disfrutar una copa de vino y otra es ponerme borracho. Totalmente. Y con eso nos vamos a ir a una breve pausa. Vámonos a la recomendación musical de esta semana. ¿Qué te parece, Carlitos? Perfecto. Esta semana tenemos un canto que lo cantó Geset, que es una oración bellísima, que es Alma de Cristo. Vámonos a ello. Estás en el Camino del Señor. Volvemos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y regresamos en el Camino del Señor y en esta ocasión vamos a irnos a la recomendación literaria desde León, Guanajuato, de Ana Luz Torres Torres, que nos recomienda la teología
del cuerpo de San Juan Pablo II. La teología del cuerpo de San Juan Pablo II, lo van a ver en la parte inferior. Y dice, bueno, pues ora obviamente por todos los matrimonios y fundamentos de nuestra sociedad, que realmente hace mucha falta orar por todos los matrimonios de la sociedad. Y esa fundamentalidad que ya no sabemos si tiene pies o cabeza. Así que... Y saludo a todos los grupos que se dedican a promover la unión matrimonial, ¿no? En este caso, pues, estuvimos hace muy poquito tiempo con MCA, también a la gente que hace los encuentros matrimoniales. MFC también. El Movimiento Familiar Cristiano, que también tiene un apartado para los matrimonios. Sí, importantísimo, sobre todo la familia, entender con claridad de que por más que los tiempos nos estén dictando otra cosa, la unidad familiar es determinante desde cualquier ángulo. Carlos, sin familia no tienes absolutamente nada. No hay sociedad, no hay nada. Así que vamos a... Entonces, decíamos, el libro es... La teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Karol Wojtyla, padre polaco, después papa, y ahora santo. Sí. Y un santo que muchos conocimos. Y no que se me va a olvidar. El papa. Sí, pues. Y un papa que era muy... carismático. Amaba a México. De verdad amaba a México. Sí. De hecho, la anécdota de que en su vuelo de Roma a México en el 79, pues precisamente viene aprendiéndose la canción de Conoce una linda morenita y también aprendiendo el idioma. Entonces es... Y por eso decía el ra, no, y digo, nunca esa frase no se me va a ir nunca. México siempre fiel. Sí, lamentablemente ya no tan fiel. ¿no? Tristemente. Y es precisamente ahorita que tocaron el tema de la familia. Hablando ahora sí de cualquier vocación. La vocación fundamental es la vida matrimonial. Por eso, hasta en la oración que se hace de bendición a los matrimonios, dice, es la única institución con la bendición que no se borró, ni por la consecuencia del pecado, ni en el diluvio. Y es precisamente hablando de una comunidad religiosa, la vida sacerdotal. ¿Dónde nacen las vocaciones? En familias santas. En familias que realmente busquen el amor. Y es por eso que Montemaría Radio siempre, desde que inició, es amigos en favor de la familia. ¿Por qué? Porque, como decían, si no hay familia, no hay nada. Lamentablemente, como se dice el día del bautismo, cuando el sacerdote, después del interrogatorio, qué nombre quieren darles ustedes a su hijo, que piden a la iglesia de Dios para su hijo, viene precisamente, papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación que contraen? Y muchos nada más por el sacramento responden que sí, y ni siquiera lo piensan. Y es ahí donde, ¿cómo va a haber vocaciones? Y recuerdo muy bien, don Rafael Romo Muñoz, arzobispo emérito de Tijuana, fue el que nos confirió la ordenación sacerdotal a los que nos ordenamos ese día. Y como siempre, los periodistas van a entrevistar al obispo en cualquiera de estos eventos. Y la pregunta, si mal no recuerdo, fue del reportero de Televisa, que le preguntaba, Señor, ¿cómo nacen las vocaciones? Y el arzobispo emérito respondió de una forma muy interesante. Dijo, muchas veces se piensa que los sacerdotes nacen 5 minutos antes de su ordenación en la sacristía, pero no. Muchos piensan que los sacerdotes nacen en el seminario, pero no. Los sacerdotes nacen en el seno de una familia. Y es ahí donde podemos ir descubriendo cómo el ejemplo de nuestros padres o nuestros abuelos es el que está ahí. Por ejemplo, en mi caso, pues ahora que se ha hecho viral algunos niños que, pues, podríamos decir, juegan a celebrar la misa.
tanto mi hermano como yo lo hicimos, pero todavía no había redes sociales para compartirlo. Y por ahí, pues mi abuelita, yo digo con todo el cariño y respeto, una abuelita alcahueta, para que los niños jugaran. Pues recuerdo una copa de cristal como de tipo, ahora sí que se usa para las malteadas, roja, y era el cáliz para que jugaran los niños. Un portavasos con una escena de caballitos, era la palia de los niños. Un platito de los de té para que fuera la patena de los niños, y nos tenía todo el kit. Y como mi abuelita, para comprarle a Padre Rayito, que es mi tío, pues su ornamento de ordenación, se puso a vender dulcecitos en la calle. Y pues bueno, ya que los nietos jugaban, las famosas obleitas de colores, compraban unas para que los nietos jugaran. El cuerpo del Señor, ¿no? Exacto. Y es ahí donde pues ese ejemplo. Y también una señora que lloviera, tronara o relampagueara, 7 de la mañana en misa. De hecho, hasta el terremoto del 85 le agarró en misa. Y es ahí donde mi hermano, Padre Jesús, estaba también acompañando a mi abuelita. Y dice que pues el sacerdote solamente lo que hace es agarrarse del altar porque acababa de terminar la consagración. Y lo único que hace es levantar la hostia consagrada. Y pues mi abuelita le dice, levántate, vámonos. Y pues por el terremoto no pudo levantarse. Y lo que hicieron, y como en casi todas las parroquias, ¿quiénes van a la misa de la mañanita? Pura viejita. Y pues las viejitas, ¿qué es lo que hicieron? Ponerse a cantar. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Se acaba el terremoto, el sacerdote manda al sacristán a que revise la parroquia. No le pasó nada. Termina la misa y dice, ahora vayan a sus casas. Y pues bueno, ahí sí yo no tengo recuerdos porque tenía 3 meses de nacido apenas. Y pues es ahí donde pues ese ejemplo de esa mujer que todos los días lloviera, tronara o relampagueara, su misa. El único día que iba más tarde era el domingo, porque iba a la misa de 12, porque era la principal. Y yo también. Y también. Yo también. Sí. El Santo Rosario. No le ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los hombres rezar el rosario? Yo creo que por pereza. ¿Por qué? Porque decimos, y es algo que siempre podemos decir, ay, es que estar como perico rezando pura Ave María. Pero realmente es una oración tan simple que podemos utilizarla inclusive en momentos que no tenemos nada que hacer. Por ejemplo, hay veces que cuando uno va manejando, que en lugar de irse peleando porque ya se te metieron, ir con el rosario. Y es ahí donde vamos a también tener esa gracia, algo que ha prometido la Virgen María, que nunca va a desamparar a aquel que por lo menos una vez en su vida haya rezado el rosario. Que mejor que lo hiciéramos todos los días. Fíjese que ahorita comentando justamente eso, estos últimos días, en la mañana me levanto y dejo a mi hija Jocelyn en la escuela. Y después de ahí me voy a natación. Y justamente lo que dice el padre es muy cierto. En una ocasión dije, tenía ganas de rezar el rosario y dije, no me lo sé completo. Dije, voy a poner la aplicación en YouTube o en Spotify. Y ya le dije, hay como 100 opciones. Siri, reza el rosario. Batallé un rato para que me entendiera lo que yo quería, pero se puso 18 minutos de lo que no había llegado ni siquiera a donde voy en la mañana a natación, a nadar un ratito, pero me aviento mi rosario, bien a gusto, bien a gusto. Sí, es precisamente ahí, pues bueno, porque tiene la introducción y todo, pero si lo tomamos ahorita, 15 minutos. A veces, ¿cuántas veces nos pasamos más tiempo en el celular viendo que el videíto, que el meme y eso? Y no. Yo tengo una aplicación, la aplicación católica Halo. Saludos a los amigos que hacen entrar muy bien en esa aplicación. 28 minutos. Sí. Es lo que. Con cantos y todo. 28 con
Ya con las letanías, pero 28 minutos. Y nosotros desde pequeños, el rosario fue inculcado por mis abuelos. Mi abuelo hoy día con día lo sigue rezando. Antes, cuando estábamos ahí... Es que antes no nos daba flojera, pero al varón de esta época, no, como dice Fray, nos da flojera, ¿no? Sí, y es que también es así como algo que dicen, ay, es que esa oración tan simple, pero tan simple que los últimos papas es su oración favorita. Y es ahí donde... Y qué bueno que lo mencionan, porque luego dicen, no, es que se está desvirtuando. Es primero rezarle a Jesús en vez de todo para María. Y pues me acuerdo necesariamente de aquella frase de con María todo, sin ella nada, ¿no? O sea, porque es el principal vínculo para nuestro Señor Jesucristo, quien a su vez nos lleva al Padre, ¿no? Sí, y nuestro lema como misioneros de Jesús y de María, que es a Jesús por María, haced lo que los diga, evangelizad con María a la luz de la Eucaristía. Y es precisamente ese a Jesús por María. ¿De dónde sale? Precisamente de la segunda línea, haced lo que los diga, las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Llega María, hijo, ya no tienen vino. Y así podríamos decir hasta como, qué gacho Jesús, mujer, ¿y a ti me a quién? Así como que diciendo, ¿no? Somos invitados, relájate, mamá. Pero ¿qué es lo que hace María? Hagan lo que les diga. A veces tomo la actuación de nuestra madre como aunque no quiera, ¿sí? y les dice, hagan lo que, no le dice, hazlo, ándale, no, le dice a ellos, hagan lo que les diga, como diciendo, soy tu madre, hazlo. Como escuché una vez a alguien que decía, es donde María le hizo manita de coche a Jesús. Sí, señor. Y es precisamente, y en este sentido, que he escuchado a algunos hermanos cristianos no católicos que dicen, no, pero es que si yo voy a ver a un doctor, pero la mamá es la recepcionista, pues no está el doctor, no voy a dejar que me atienda la recepcionista. Y digo, pues sí, pero si la recepcionista es la mamá, inmediatamente, hijo, te buscan y vente. ¿Y qué va a hacer el hijo? Va a ir. Obvio. Es precisamente, María no hace milagros, y es algo que casi cuelgan a Padre José de Jesús Aguilar, porque en una entrevista para el 12 de diciembre dijo, la Virgen de Guadalupe no hace milagros. Y ahí vi los comentarios de que decían cura satánico y no sé qué. Y yo dije, pues no, María no hace milagros, el que hace milagros es Dios. Claro. ¿Qué es lo que hace ella? Intercede. Y es precisamente la gran intercesora. Claro, y por eso se le llama la Todopoderosa en la intercesión. No en los milagros, en la intercesión. Porque pues ella es la que nos gana los favores. De hecho, pues hay a veces hasta un pequeño meme en donde está así como que el cielo y así como que San Pedro. ¿Y de dónde salieron estas almas con manchitas que parecen dálmatas? Y pues la Virgen María con el rosario. Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos que descubrir. Ciertamente, si queremos conocer a Jesús, acudamos a María, que como tierna madre siempre nos va a llevar. Y es precisamente ahora que también estamos pues preparándonos para el 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que dice? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No soy yo acaso la fuente de tus alegrías? Y es precisamente ahí la Virgen María que nos va a proteger y nos va a llevar a Dios. Porque la Virgen María nunca se va a quedar en ella. De hecho, parte de la tradición dice que los apóstoles cuando escriben los evangelios, pues querían escribir sobre la Virgen y dicen, no, es que no se trata de mí, se trata de mi hijo. Así que a mí no me nombren. Y por eso podemos ver tan pocas participaciones, pero tan emotivas de la Virgen María. Y una que me encanta a mí es cuando María va a buscar a Jesús y le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y muchos pastores protestantes, ¿qué es lo que dicen? No, es que ahí Jesús rechazó a María. Se prueba la no virginidad de María, que porque tenía hermanos. Bueno, ahí esa es otra cosa, rollo, ¿no? Que para está mal ponerlo, ¿no? Para ponerlo simple, libro de Tobías. Tobías dice, hermana mía Sara, porque eran parientes. Y es muy simple. Dice que la traducción del griego, del hebreo y el arameo no tiene la palabra
Es que es un idioma muy pobre. Por ejemplo... Si no tiene la palabra primos o... Sí, entonces todos hermanos. Son hermanos. Sí. Y también es muy pobre, por ejemplo, en hebreo, ¿cómo se dice poder? Brazo. Entonces, por eso en el Evangelio dice, tu brazo nos defiende. O sea, tu poder nos defiende. O ¿cómo se dice enojo? Nariz. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja, frunce el ceño y la nariz como que se ve más grande. Y es ahí donde, pues, los judíos, al no tener un idioma tan complejo, entonces, pues, usan mucho ese sentido. Entonces, y cada traductor le pone de su cosecha. También, por eso, pues, está la traducción oficial de la iglesia, que está al latín, que es la Vulgata. Y ya de ahí, pues, muchos han traducido. Fray, nos podemos quedar 18 horas, 45 minutos y 90 segundos, pero ya vamos súper colgadísimos. Vamos a preguntarle y prometernos que nos va a recibir otra vez, otro día para echar un cotorreo. Claro que sí. Perfecto. Y conocer las instalaciones. Sí. Que sería una parte muy padre. Y ver si es posible conocer a la madre Areli y platicar un poquito con el padre Jorge, con el padre Reyet, sería maravilloso. Preguntarle rápidamente nomás, su recomendación de cine católico para todos nuestros amigos. Hay una película que podemos decir que tiene que ser de cajón para todos. ¿Y cuál es? La Pasión de Cristo. No tenemos que ver otra. De hecho, está basada en las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, de donde se basa Mel Gibson para hacer esta producción. Y un detalle, cuando la ve el Papa San Juan Pablo II, que es de las pocas películas que están en la Biblioteca Vaticana, y cuando le preguntan, Santo Padre, ¿qué piensa? Y la única respuesta del Santo Padre fue, y le faltó. De hecho, viene la segunda parte. Sí, que es la resurrección, que ya se está planeando, y es precisamente esa la recomendación. Ya después, si quieren... Es de donde hacemos las 24 horas... de la Pasión, pero esa es de Santa Brígida. Que es de Santa Brígida, sí. Que también tiene esa visión, que es muy interesante porque hay muchos místicos católicos aprobados que han tenido esa experiencia. La beata Ana Catalina Emmerich, que no tienen solamente de la Pasión, sino de toda la vida de Cristo. Y detalles muy interesantes como, por ejemplo, San José, que tiene que morir antes de que Jesús inicie su predicación porque él sufría tanto por cualquier desprecio que le hicieran a Jesús, porque José sabía quién era. Entonces dice la beata Ana Catalina Emmerich que San José hubiera sido capaz de subirse a la cruz y bajar a Cristo y crucificarse él. Entonces por eso tiene que morir antes, por misericordia, porque no hubiera aguantado. Hubiera sido un sufrimiento. María sufrió muchísimo, pero José hubiera muerto de dolor. Entonces es ahí donde la misericordia de Dios lo lleva antes de que inicie la vida pública de Jesús. Y pues María Valtorta con la serie de libros El Hombre Dios, que también tiene todo esto. Y si comparamos a Santa Brígida, la beata Ana Catalina Emmerich y María Valtorta, vamos a descubrir que es muy similar. De hecho, de las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, no recuerdo ahorita si fue el Papa Pío XII, que dijo, es otra manera de leer el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay nada de error y es todo apegado al Evangelio. Mi querido Fray, Padre, muchas gracias. De nada. Gracias por estar con nosotros. Oye, se me fue así, aprendí muchísimo y ojalá Dios nos permita estar de regreso en el camino del Señor para platicar más con él. Padre, ¿cómo podemos aportar a Monte María? Bueno, pues para no complicar ahorita, pueden entrar a la página de montemaria.org y ahí hay una sección que dice granitos de arena. Ahí pues hay las distintas formas en donde pueden ayudar a la evangelización. Pues ya sabemos, todos podemos formar parte de la evangelización poniendo un granito de arena. Así de sencillo. Carlos Zúñiga, muchas gracias. Carlos Yeme y Fray Jorge Raimundo Camarena Reina. Muy bien. Ya no lo aprendimos. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Paz y bien. Nos vemos en la siguiente.
Gracias.